Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Nehemías 4. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando en esta escuela dominical sobre el trabajar honradamente. Amén. Este hombre de Dios llamado Nehemías fue un hombre que trabajó honradamente, arduamente, hermanos, y todo lo que él hizo, Dios lo recompensó, hermano. Amén. Así que vamos a ver aquí en esta parte, en Nehemías 4, del 1 al 22 vamos a estar leyendo. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo lo leo, usted sígalo con su mirada. Cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifiquen del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de modo de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí.
Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces, el pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén, y de noche se sirvan de centinela y de día en la obra. Gloria sea al nombre del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor Padre amado Dios, y nos tienes aquí, Señor, en tu casa de oración, Padre, y nos has permitido reunirnos para glorificar tu nombre, Señor Padre amado Dios. Enséñanos a través de tu palabra, Señor Padre amado Dios, habla nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor, y a la necesidad que cae en cada uno de nosotros, Señor Padre amado Dios. Ayúdanos, Señor Padre, a que cojamos ejemplo de tu palabra, Señor Padre amado Dios, para vivir una vida que te agrade, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Qué hermoso, hermanos. Los que han leído el libro de Nehemías creo que han encontrado unas perlas hermosas en este libro, hermanos. Es muy hermoso ver esta lectura que habla de Nehemías, hermanos, cuando el pueblo de Israel, voy a hacer un poquito a recontar la historia, hermanos, por los hermanos que están aquí. Dice que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, amén, a Babilonia por 70 años. Y después de 70 años habían sido liberados. Muchos de los pueblos de ellos habían regresado a Jerusalén, habían regresado a su patria, a su tierra natal, pero estaban destruidos los muros, estaban destruidos el templo, estaban destruidos sus casas, y ellos comenzaron, como es normal del hombre, a hacer por sus casas. Amén. Comenzaron por sus casas a construirlas, y una vez que ya habían construido sus casas, lamentablemente se habían olvidado de Dios. Amén. Lamentablemente ellos se habían olvidado de su Dios. Y usted puede leer en el libro de Ageo cómo Ageo les llama la atención, amén, porque ellos se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de que Dios lo había hecho regresar, hermanos. Amén. Entonces sucedió que Dios levantó un hombre llamado Nehemías, que era un copero del rey, amén, de Media y de Persa. Este Nehemías fue con una carta del rey a Jerusalén y regresó para reconstruir las murallas, amén, los muros de Jerusalén, para que ellos no puedan ser saqueados por sus enemigos, amén. Toda ciudad que no tiene muro es fácil presa de ser saqueada, amén. Entonces ellos regresaron a Jerusalén, Nehemías con un grupo de personas que amaban a su tierra natal y querían trabajar para que esa tierra florezca nuevamente. Pero en medio del trabajo que ellos estaban haciendo, sucedió que se levantó un grupo de Samaria, amén, por medio de este hombre llamado Sanbalat, en que era samaritano, y él quería destruir, porque siempre había guerra entre Samaria y Israel, amén. Habían guerra entre ellos, entonces, entre Samaria y Judá. Entonces ellos quisieron destruir la obra de Nehemías, amén. Pero Nehemías fue un hombre que trabajó, hermanos, honradamente. Amén. ¿Qué es trabajar honradamente? ¿O qué es la palabra trabajar? Es un concepto que nosotros quizás lo sabemos, pero quiero que usted entienda el concepto del diccionario, lo que nos enseña la palabra trabajar. Es muy bonito entender también lo que nos enseña el diccionario. Dice trabajar es ocupar en cualquier ejercicio, obra o labor. También dice solicitar, procurar e intentar con ahínco y eficacia, aplicarse activamente a hacer algo. Hay muchos significados que se extiende bastante, pero estos tres me encantaron, hermano. Amén. Hacer con ahínco su obra. Cuando uno trabaja con ahínco, cuando uno trabaja con honradez, hermanos, Dios lo va a recompensar, Dios lo va a poner en el lugar que se merece. En su trabajo mismo, donde usted está secularmente, si usted trabaja con honradez, Dios lo va a hacer que usted sea puesto en el lugar que merece. La Biblia habla de un hombre llamado José. Amén. Es un hombre honrado. Dice que fue vendido como esclavo. Amén. A Potifar.
Dice que Potifar vio en él que era un hombre honrado, un hombre que trabajaba con honradez, y lo puso después de ser esclavo, lo puso por jefe de su casa. Amén. De ahí él fue llevado a la cárcel porque la mujer de Potifar lo acusó falsamente, pero sabemos la historia que de la cárcel, hermanos, él también en la cárcel, ¿qué hizo? Trabajó honradamente. No hubo un lugar donde José no fue que no trabajó honradamente. Y de la cárcel lo pusieron de carcelero. Prácticamente era un encarcelado que hacía de carcelero, porque él dice que era guardia de todas las celdas. Amén. Entonces, él estaba, hermanos, donde él iba, Dios lo honraba, porque dice la palabra que Dios honra al que lo honra. Amén. Entonces, Dios nos llama hoy a trabajar honradamente. De ahí José fue puesto, hermanos, encima, hermanos, y conocemos la historia de José, que fue puesto por encima de todo el pueblo, hermanos, segundo después de Faraón. Amén. Entonces, cuando uno trabaja honradamente, Dios recompensa la obra de las manos, hermanos. Este hombre llamado Nehemías, hermanos, fue un hombre esforzado, fue un hombre valiente, que a pesar de que tuvo muchos opositores, no solo los de afuera, sino que muchas veces los opositores pueden ser los de adentro, hermano. Cuando él llegó, usted lee en Nehemías que cuando él llegó que nadie quería ayudarle. Amén. Y ahí se levanta el profeta Ageo, amén, a profetizar, porque dijeron, bueno, ¿quién es Nehemías? ¿Qué te crees tú? Vienes de tan lejos a querernos mandar. Mire que aquí habla, en el versículo dice que él habló con los nobles. Amén. Entonces, él no era un hombre noble, no era un hombre de muy alto rango. Amén. Pero dice que habló con los nobles de Jerusalén y con los que estaban al frente, con los ancianos, con los principales de cada casa. Amén. Y les dijo que hay que trabajar para el Señor, hermano. Amén. Es muy bonito cuando nosotros trabajamos para el Señor porque el Señor nos recompensa. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor para seguir avanzando en Colosenses 3:23. Y ahí vamos a ver 3 puntos de cómo trabajar honradamente. Amén. Colosenses 3:23. Y este texto, si es posible, nos lo vamos a memorizar en el día de hoy. Amén. Aquí adelante lo tenemos. Amén. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Eso tenemos que tener nosotros siempre presente. Amén. Todo lo que hacemos, lo tenemos que hacer como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué tenemos que hacer para el Señor? Porque el Señor va a ver toda nuestra obra, hermano. Delante de Dios está toda la obra que nosotros hacemos. Amén. Debemos hacer todo con honra, recordando que el Señor nos está mirando y recompensará a cada uno según sea su obra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Amén. Hay una historia, hermanos, que quise también diligentemente aprenderme, y es la historia de Stalin. ¿Quién ha escuchado ese nombre Stalin? Pienso que muchos han escuchado en las escuelas el nombre Stalin. Amén. Fue un gran periodista, hermano. Amén. Excursionista. Este hombre, hermanos, que en realidad se llamaba Jacob Roglan, porque él fue adoptado. Amén. Stalin fue un hombre adoptado, un chico adoptado, pero el ser adoptado no le impidió, hermanos, el esforzarse por trabajar en sus estudios y llegar a ser uno de los más condecorados en lo que es el campo del periodismo. ¿Ven? ¿Por qué fue condecorado, hermanos? Porque el doctor Livingstone, que era un misionero, ¿ven?, se había ido al África, había ido a predicar la palabra del Señor en el África y lo habían dado por disperso. Amén, lo habían dado por perdido. Dice que más de un año no tuvieron noticias de él. Y habían mandado ya unas personas a buscarle. Amén. Pero como el África todavía era un pueblo en esos tiempos, lo tenían como pueblo primitivo, las personas iban y como iban, regresaban. ¿Por qué? Porque no iban diligentemente, no lo hacían su trabajo con honradez. Lo estaban haciendo, decía, bueno, nadie me está viendo. Por eso que dicen Colosenses 3, ya me lo sacó de Colosenses 3, decía ahí que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Amén. Entonces los otros hombres que eran mandados a buscar a Livingstone, al doctor Livingstone, fueron
no con diligencia, no con honradez. Fueron y como fueron regresaban y nunca lo encontraban, decían ellos. Amén. Pero Stalin, que era un gran periodista, amén, y vieron en él una actitud diferente, dice que lo mandaron, amén, al África, y dice que él en la búsqueda que duró un año, mire, los otros iban y regresaban, pero él duró ¿cuánto? Un año buscando. ¿Cuántas veces nosotros buscamos algo y nos cansamos de buscarlo? Amén. Algo se nos perdió en la casa y ya no lo encontramos enseguida y ya el temperamento, como que se nos sube el temperamento del cuerpo, ya como que ya nos queremos hasta enojar. Pero si yo lo dejé aquí, ¿okay? Y ya después cuando lo encuentras, no, es verdad que lo había dejado allá donde lo encontré. Amén. Mire, este hombre, amén, tuvo más de un año, Stalin estuvo más de un año buscando al misionero y explorador David Livingstone. ¿Bien? Y dice que en la mañana del 17 de noviembre de 1871, cerca del lago Tanganica, vio un grupo de hombres negros entre los cuales destacaba un hombre blanco. Amén. Dice que sin inmutarse, Stalin se quitó el sombrero y como si hubiera visto el día anterior le dijo, doctor Livingstone, supongo sea usted. Amén, porque claro, vio entre el grupo de todos, dice que vio un hombre blanco. Amén. Y entonces le dijo, usted es el doctor Livingstone, y se alegró. Amén. Pero él duró ¿cuánto? Más de un año. Amén. La búsqueda de Stalin por el doctor Livingstone. Entonces él, mire, siendo un chico adoptado, amén, trabajó arduamente para ser un periodista reconocido y de periodista lo mandaron a investigar y a ir al África a buscar al misionero Livingstone que se había perdido. Los otros grupos dicen que iban y regresaban con malas noticias, pero él fue diligentemente y cuando regresó con buenas noticias. Duró un año su búsqueda, amén, pero tuvo paciencia, amén, y lo encontró. Y por eso es un hombre reconocido, hermano, amén. Recibió un premio, hermanos, por esto. Y muchos nos viene a esa mente, Stalin, ¿por qué? Porque él fue un hombre reconocido, hermano, amén. También cuenta la historia de dos hombres, amén, que fueron enviados. Bueno, fue enviado primeramente un hombre, un gerente acuérdense que Inglaterra fue uno de los países que más colonizó el África. Dice que en las fábricas de zapatos, una fábrica grande de zapatos de Inglaterra, mandaron al gerente. Le dijeron, bueno, anda al África y tú promueve nuestros zapatos, promueve la venta de los zapatos en África. Dice que él llegó y dice que en poco tiempo vio que los africanos no usaban zapatos. Y se regresó por ahí mismo. Dice, bueno, ¿yo qué vine a hacer aquí? Me mandaron por gusto. Y se regresó. Y le dijo al presidente de la fábrica, le dijo, bueno, dice, señor, dice, usted me ha mandado al África, pero en el África no van a comprar los zapatos porque ellos no usan zapatos. Y le dijo, bueno, muy bien. Le dijo, está bien, no nos hagamos problemas, mandaré a otra persona. Dice que mandó a otra persona y esa otra persona vio que no tenían zapatos. Entonces él dice, bueno, dice, aquí no tienen zapatos, ¿qué hacemos? Y él dice que no se regresó, sino que llamó, le dijo, bueno, señor presidente, mande los zapatos que usted quiera, de todas las tallas y de todas las marcas, porque aquí no usan zapatos, entonces aquí la gente va a comprar. ¿Ven? Mira el punto de vista diferente. Cuando alguien trabaja honradamente, ¿ven? Y desea hacer su trabajo, y cuando alguien lo trabaja por trabajar, ¿ven? Lo hace por hacer. Entonces el otro dice, no, yo me voy a regresar a mi hogar. ¿Ven? ¿Para qué voy a ir hasta allá a perder mi tiempo si no usan zapatos? En cambio el otro dijo, no, aquí si no usan zapatos, aquí se va a hacer buena obra. Amén, aquí se va a vender mucho. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros a trabajar honradamente, a trabajar con esfuerzo, hermano. Que todo lo que hagamos, hermanos, como está escrito, hermanos, en Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Amén. No como para los hombres, sino como para el Señor. Bueno, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Entonces, vamos a ver 3 puntos fundamentales para poder trabajar honradamente. Amén. Dice que los creyentes debemos trabajar honradamente. Primer punto. Haciendo, amén, el trabajo con nuestras manos. Amén.
Efesios 4:28. Vámonos a Efesios. El que no tiene su Biblia al frente, igual estamos pasando los versículos. Amén. Cuatro 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Amén. Siempre me acuerdo del testimonio de el pastor que fue pastora de nuestra pastora, valga la redundancia, en Israel. Amén. Dice que el hermano, él trabajaba en una de mecánico. Amén. Y él le habían dado sus herramientas. Y cada uno tiene su caja de herramientas. Pero dice que él veía por ahí, veía alguna herramienta, como uno dice aquí, vaga, que no está, que nadie la tenía. Y él cogía y se la metía en su caseta. Y él veía otra herramienta por ahí y se la metía. Y dice que él tenía su caseta la tenía llenita de herramientas. Pero un día él entró, dice, vio que estaba ahí escrito, Cristo sana. Y entró, hermanos, a escuchar la palabra del Señor. A escuchar hermanos que estaban predicando al Señor. El hermano Puerta dice que ella se convirtió. Ese día se convirtió. Entonces cuando regresó a su trabajo al día siguiente, dice que él se subió en el lugar más alto, porque como es chiquito, dice que subió en el lugar más alto y dijo, bueno, yo a cada uno de ustedes les he robado, pero ayer me arrepentí con el Señor, me entregué, entonces tengo que devolverle a cada uno. Dice, ¿de quién es la llave inglesa? Mía, tome. ¿De quién es el martillo? Tome. Dice que él comenzó a regresar todo la que había robado, hermano. Amén. Aquí en Efesios, hermanos, 4:28 nos dice, el que hurtaba, no hurte más. Amén. Sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Amén. Si alguno no quiere trabajar, dice también que tampoco coma. Eso está en segunda de Tesalonicenses 3 del 10 al 12. Entonces hay que trabajar para llevar el alimento a nuestros hogares. Amén. Y trabajar honradamente. 3:10 al 12. Porque también, cuando estábamos entre vosotros, ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajan en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabaje sosegadamente y coma su propio pan. Amén. Mire este punto, hermanos, dice que hay que trabajar, amén, y el que no trabaja, que no coma. Sucedía en Tesalónica que la iglesia de Cristo, hermano, en las iglesias primitivas, si usted lee desde Hebreos, ellos cuando se reunían, ellos dicen que ponían todo en común, amén. Entonces ellos tenían todo en común y ellos se repartían el pan entre ellos, pero entonces habían personas que sabían ellos sin vergüenza. Dice, bueno, tanto nos dan gratis, vamos a la iglesia, nos dan gratis, no trabajemos, no hagamos nada, que nos van a dar todo. Amén. Y el apóstol Pablo los exhortó, amén, a que trabajen, amén, honradamente, sosegadamente, que hagan las cosas como es debido y que coman su propio pan. Amén. Y así también la palabra del Señor nos invita a nosotros a trabajar honradamente, sosegadamente, para que no falte alimento en nuestros hogares. 3 dice, aprendamos a ocuparnos en buenas obras. Amén. Aprendamos a ocuparnos en buenas obras. Aquí en 2 de Tesalonicenses 3, en el versículo 11, que me encanta mucho porque dice, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Cuando alguien está, amén, ocioso, no haciendo nada, hermanos, se va a la final entremetiendo en las cosas que no debe y a la final termina mal. Pero en Tito 3:14 nos enseña, amén, que tenemos que ocuparnos en buenas obras. Amén. Más adelantito está Tito 3:14.
Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Amén. Cuando usted que está trabajando, hermanos, usted va a dar fruto. Amén. Y esto no se habla solo en el contexto secular, sino que hablemos también en el contexto de la iglesia, hermano, en el contexto espiritual. Si usted trabaja para el Señor espiritualmente, usted va a obtener frutos. Amén. Usted va a obtener frutos. Ahí cuando hablaban antes la palabra del Señor en la mañana, lo que leía nuestra hermana de la vid verdadera, dice que todo pámpano que da fruto será, que da fruto. El que da fruto será limpiado. Amén. El que no da fruto será cortado, pero el que da fruto será limpiado. Amén. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Amén. Entonces el Señor desea que cada uno de nosotros trabajemos, amén, en su obra, y Él va a limpiar nuestras vidas, a limpiar el camino, y cada vez y cuando nosotros vamos a poder dar más frutos para el Señor. Amén. Dice punto 2, trabájese para satisfacer sus necesidades. Amén. Trabaje para satisfacer sus necesidades. Les decía lo que estaba sucediendo en Tesalónica, hermanos, que hubieron un grupo que habían comenzado a estar desordenadamente, ya no querían trabajar, sino que querían aprovecharse del trabajo de los demás. Pero aquí dice, trabájese para satisfacer sus necesidades. Vámonos a Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 15. Nos dice, guardaos de toda avaricia. Amén. 12:15. Yo les digo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Amén. Entonces, trabájese para satisfacer sus necesidades. Amén. Como a veces decimos nosotros, no nos matemos en el trabajo, hermano. Amén. El trabajo nos va a dar, Dios nos va, trabajando lo normal, Dios le va a hacer que usted le alcance para todo. Amén. Que sea fructífero la obra de sus manos. Amén. David decía que una cosa David no había visto en toda su vida. Un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, si usted trabaja lo justo, lo necesario, lo que es, hermanos, no le va a faltar el pan en su hogar, el pan en su mesa, no le va a faltar, ninguna necesidad va a tener de parte del Señor. El Señor lo va a honrar en todo, hermano, amén. Pero hay también lo que sucede que el Señor aquí estaba llamando la atención porque había hombres que eran ávaros, que querían cada vez más y más y más y engrandecerse ellos. Y entonces, ¿qué pasaba? Se descuidaban de sus vidas espirituales. Amén. Sucede, hermano, y que no suceda a nosotros, que hay muchas personas que por querer más estar en los quehaceres del mundo, amén, en las cosas seculares, se olvidan de las cosas espirituales, amén. Y cuando usted lo ve, está sosegado en su trabajo, tanto así que usted dice, oye, ¿qué pasa? No, es que estoy trabajando. Y usted siempre lo ve, que está trabajando y su vida espiritual ya ha caído, ha menguado, amén. Y ya no se levanta como antes espiritualmente, ya no vive como antes espiritualmente. Así que no sea avaro en las cosas, hermano. No crea que lo que usted va a tener se lo va a llevar a la tumba. Y lo vamos a ver más adelante, amén. Vámonos a Timoteo, 1 Timoteo 6:8, amén. Hay que trabajar para tener sustento y abrigo, amén. Y con eso vamos a estar contentos, hermano, amén. Primera de Timoteo 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Teniendo sustento y abrigo, tenemos que estar contentos. Amén. Contentos, hermanos. Entre más trabaja, más viene en deuda. O sea, entre más usted quiere tener, más se hunde. Amén. Entonces, usted esté contento con lo que el Señor le dé. Amén.
Que venga del Señor el darnos más, amén, con el mismo esfuerzo que hacemos, porque hacemos todas las cosas como para el Señor, haciéndolas bien, amén, sin estar necesidad de matarnos del trabajo, hermano, amén. No confíes en los bienes materiales. Regresémonos a Lucas, amén. Ahí cuando el Señor está hablando a la riqueza en Lucas 12, y vamos a ver lo que dice aquí, que dice, no confíes en los bienes materiales. Y vamos a leer del 16 al 21. Dice también, le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y bienes, y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. Que nuestras riquezas, hermanos, primeramente sean en Dios, para con Dios. Hermanos, dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Dios nos quiere dar todo, hermanos. Pero aquí esta parábola dice que este hombre, hermanos, dijo que tenía muchos bienes, ya estaba saciada su alma, dice, vamos a dejar todo ahí, vamos a hacer un granero más grande para poner todo ahí y que mi alma se sacie. Amén. Y él le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Amén. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Amén. ¿De quién será lo que has provisto? Así es lo que hace para sí. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, que nuestras riquezas primeramente sean en Dios. Que si Dios nos da algo más, gloria sea el nombre del Señor. Porque dice en el Salmo 2, dice que es suya la tierra y todo en lo que Él hay, hermano. Amén. Es suya la gloria, hermano. Es todo lo que está en la tierra es del Señor. Y si el Señor quiere darnos de más, Dios nos va a dar de más, hermanos. Pero que nosotros no seamos afanosos, hermanos. Dice que por nada esté afanada nuestra alma. Más bien sean notorias nuestras peticiones delante de Dios con súplica, ruego. Amén. Con toda acción de gracia. ¿Cuántas veces nos olvidamos de dar la acción de gracia? ¿Qué es la acción de gracia? Es adorar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios. Poder, hermanos, darle a Dios la gracia por todo lo que nos da. Amén. Y muchas veces nos olvidamos, amén, de esta parte porque estamos ansiosos de obtener más. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, y no nos vaya a pasar como este hombre. ¿Sabe que me golpeó mucho en el versículo 16 que dice, también refirió una palabra diciendo la heredad de un hombre rico? Este hombre que había pasado, ¿de dónde había sacado su riqueza? ¿De dónde había sacado la riqueza ese hombre? No lo había sacado de trabajar. Había hereditado. Amén. Muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, es que lo que yo trabajo le voy a dejar a mi hijo. Está bien que trabaje para tuyo, pero enséñale también a tus hijos a hacer las cosas bien. Porque si no ellos, mire, yo me imagino que el padre de este hombre no le había enseñado a él. Porque mire que él dijo, voy a hacer un granero más grande, guardar mis bienes, ¿para qué? Para reposarme, para no trabajar más. Porque él nunca había trabajado, entonces, como no había trabajado, no había sido diligente, no había trabajado honradamente, él ahora quería todo gratis, todo así, que le venga porque sí. Entonces, sucedía con esto, hermano, amén. Por eso dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Que nosotros podamos hacer tesoros para Dios, para que nuestros hijos, lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, hermanos, es a Dios en su corazón. Si usted le deja a su hijo a Dios en su corazón, no se preocupe que va a ser todo bien para su hijo. Usted se da cuenta en los reyes de Israel, hermanos, cada uno le fue dejando a su hijo su heredad y cada rey iba yendo de mal en peor. Amén.
No es malo que usted le deje algo a sus hijos, pero lo mejor es que usted le enseñe a que trabaje honradamente, le enseñe a que busque a Dios y que haga tesoros en el cielo primeramente. Amén. Tercer punto, dice, destino de los que codician las riquezas. Vamos a ver el destino de los que codician las riquezas. Regresémonos ahí a Timoteo. Amén. En 1 Timoteo, en el 6, y vamos a leer ahora el versículo 9 y 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Mire lo que la palabra del Señor aquí nos aconseja. Amén. Porque hay un destino para el que codicia la riqueza. No estoy diciendo que Dios no puede enriquecernos a cada uno de nosotros. Dios nos puede enriquecer. Amén. Pero aquí habla del hombre que codicia la riqueza. Habla del hombre, dice, que ama el dinero. Amén. Que ama el dinero, amados hermanos. Lamentablemente, hoy en día, hermanos, aunque el mismo salario laboral del hombre va de mal en peor. ¿Por qué? Porque hay hombres que por el amor del dinero no luchan ni siquiera por el que los respeten en sus trabajos honradamente. Amén. Que sus jefes ¿cómo se llama? Los traten honradamente. Yo veo que nos reímos en el expoliatorio donde nos cambiamos, ¿no? En el lugar donde nos cambiamos, nos reímos porque hay un amigo nuestro que él llegó en diciembre y como no le habían dado nada, porque en diciembre en nuestro trabajo está acostumbrado a que a muchos a veces le regalan un bonus así porque trabajó bien todo el año y todo esto. Entonces, no le habían dado nada. Nosotros nos reímos porque era como el 20 y él comenzó a decir, yo ya no trabajo más, yo ya no vengo más, yo ya esto, lo otro. Comenzó a decir de todo ahí en ese. Llegó el 1 de enero y le dijo el jefe, oye, ¿vienes el 1 de enero a trabajar? Sí vengo, le dijo. Y le dijeron todo, oye, en vez de pasar en tu casa con tu familia, dice que no vas a trabajar más porque no te dieron nada y estás aquí. Amén. Y él, hermano, hay muchos en el trabajo que están así y dañan los trabajos. Digamos la verdad, dañan los trabajos porque hay muchos que por un día más de trabajo dejan de pasar con la familia. Lamentablemente hay un amigo que lo respeto mucho, lo quiero mucho, y nos enteramos que la hija le dijeron, dos hijas que tiene, le dijeron, oye papá, dice, ¿cuándo vas a pasar un día con nosotros? Y no es que no tiene el sustento diario, no es que no tiene cómo ser sustentado, porque muchos en mi trabajo tienen ya sus casas hereditadas, todo, y trabajan bien, y, o sea, tienen su stipendio y tienen muchas cosas. Y él no es que no tiene, pero se afana, hermanos, por el dinero. Amén. Y dice aquí que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Yo le hablé a él, le dije, oye, reflexiona, le digo, porque estás desperdiciando la vida que tus hijos crecen. Cuando ya tus hijos crezcan, no te van a acordar ni siquiera del tiempo que tú pasaste con ellos. Amén. Entonces, que no suceda en nosotros que por el amor de dinero nos vamos a afanar mucho y nos vamos a destruir. Aquí se lo repito el versículo 9 y 10, dice, porque todos los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Y esto no habla solo para hombres que no conocen a Dios, sino también para hombres que conocen a Dios. Amén. Aún hombres que conocen a Dios por el amor de dinero se extravían de la fe. Amén. Y fueron, dice, traspasados de muchos dolores. O sea, quiere decir que le vinieron tantas aflicciones que ese hombre no se levantó más. Amén. ¿Por qué? Porque amó al dinero. Amén. Nuestra prioridad y nuestro amor tiene que ser primeramente para Dios. Amén. Acuérdese, Éxodo 20, el primer mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma. Bueno, el segundo, porque el primero es que Jehová tu Dios uno solo es. Amén. Y ahí segundo dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a seguir aquí en la palabra del Señor en lo que estamos en el estudio. Amén. Dice, nunca se satisface, siempre se afana por tener más. Estamos hablando del destino de los que codician las riquezas. Amén. Del hombre que codicia tener más, dice que nunca se satisface, sino que siempre se afana por tener más. Vamos al libro de Eclesiastés 5, 10 y 11. Amén. Y esto lo habló Salomón. Amén. Un hombre que él lo habló porque él también se afanó. Amén. Fue un hombre, hermanos, que quiso tener muchas grandezas, muchas riquezas. Comenzó bien, porque comenzó pidiéndole a Dios sabiduría. Amén. Y Dios le dijo, por cuanto más pedido sabiduría, yo te daré toda riqueza, todas las cosas que necesitas. Amén. Eso está en el libro de Reyes, en el capítulo 3. Usted ve que Dios le dijo a Salomón que le iba a dar, hermanos, todo lo que necesitara. Todo, hermanos, le iba a engrandecer. Pero llegó un tiempo en el cual Salomón comenzó a amar las riquezas, comenzó a amar las cosas. Y Salomón, en el libro de Eclesiastés, se dice que el libro de Eclesiastés es el libro que él escribió arrepintiéndose de su maldad, arrepintiéndose de sus pecados, arrepintiéndose de lo mal que él había vivido. Amén. Entonces, vamos a coger un poquito un ejemplo de esto del libro de Eclesiastés 10 y 11, 5, Eclesiastés capítulo 5, 10 y 11, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumenta los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Amén. Entonces, mucho sucede que, por eso que el Señor Jesucristo cuando dio lo que hablábamos la semana pasada sobre el afán, cuando Él dio dijo que ni los lirios del campo, amén, se visten, amén. Ni Salomón se vistió de tanta gloria como se visten los lirios del campo, amén, así era el versículo. Ni Salomón se vistió de tanta gloria. Salomón fue un hombre muy rico, hermanos, que tenía muchas riquezas, muchos bienes. Pero en el libro de Eclesiastés, que es en el libro en el cual él declara su arrepentimiento de las cosas que él había hecho, él habla aquí, dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y eso no le trajo solo consecuencia a él, hermanos, le trajo también consecuencia a su hijo, a su hijo, hermano, Roboam. Cuando usted va a ver en el libro de Roboam, cuando comienza a hablar en el libro de Reyes de Roboam, usted ve que viene Israel a decirle a Roboam, por favor, quítanos, amén, quítanos ese yugo que nos ha puesto tu padre, porque dice que Salomón mandaba cada vez y cuando embarcaciones a sacar oro, mandaba a los hombres a trabajar para él aumentar su riqueza. ¿Bien? Y los hombres de Israel le pidieron a Roboam que les quite ese yugo. Pero como Roboam había visto de su padre el afán de tener más, él dijo, yo haré aún peor con ustedes, aumentaré más ese trabajo. Y dice que 10 tribus se dividieron desde ese momento. Amén. ¿Por qué? Porque vieron el ejemplo del padre. ¿Cuál era el ejemplo de Salomón? El afán al dinero en ese momento. Amén. Pero gracias a Dios, el libro de Eclesiastés, que él enseña, hermano, un arrepentimiento, él habla, después dice, no, dice, el amor, el que ama el dinero, amén, no se saciará del dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces se dio cuenta que era vano lo que había hecho. Amén. Entonces que Dios nos ayude, amén, a trabajar honradamente para satisfacer nuestras necesidades y no, hermanos, que nos afanemos en codiciar riquezas que nos va a ir mal. Amén. Otros versículos, amén, otro punto para ir terminando que dice, mueren y no se llevan nada. Amén. Los que se afanan, los que codician la riqueza, dice que mueren y no se llevan nada. Ya lo vimos en Lucas 12, del 15 en adelante, que a este hombre en la parábola le decía que ha venido a pedir tu alma, le dijo el Señor, y todo lo que él iba a tener, nada se iba a llevar. Pero también lo vamos a ver en el libro de Salmos,
en el capítulo 49, amén, el versículo 16 al 18, nos enseña Salmo 49, 16 al 18, también nos enseña que nada nos vamos a llevar cuando estiremos la pata, como nosotros decimos, amén, como se suele decir. Cuando nos toca nuestro, amén, turno, no nos vamos a llevar nada. Así les digo para que usted ore, amén, pero es un cuento así verdadero. Muchos saben o muchos se han enterado que el marido de mi mamá, bueno, el compañero de mi mamá, ¿no?, que es italiano, se cayó en su moto, amén. Se ha caído en su moto, se ha dañado unas costillas, el pulmón, la milza, amén. Está en el hospital todavía internado porque están valutando si lo tienen que operar o si se está recuperando normalmente su cuerpo, se está recuperando solo. Yo estoy orando por él y le pido también oración. Pero hermanos, usted sabe, vivimos en Génova y sabemos cómo son los genoveses, hermano. Él trabaja. Mi hija se ríe porque lo conocemos. Trabaja. Ya tiene su pensión y a pesar de la pensión lo llaman a hacer unos trabajos porque él ha sido un buen trabajador. Él es un tornero y era jefe de torno donde trabajaba ahí en el puerto. Entonces cuando hay un trabajo difícil lo llaman para que él inspeccione y para que él lo termine, si tiene que terminarlo. Y trabaja y le pagan aparte su trabajito, ¿no? Y hermano, pero tiene una moto que es más vieja que, yo no sé, y ya tenía una así, se le dañó. Y ahí mi mamá dijo, bueno, ahora sí se va a comprar una nueva. Y él dice, sí, esta vez me compro una nueva. Cuando llegó se compró con una nueva, pero una nueva usada, una nueva para él, pero era usada también, que es la última que ha tenido. Y yo lo vi la semana pasada y le digo, Albi, le digo, cambia con la moto, le digo. Ya es vecchia, le digo. No, dice Christopher, funciona todo. Mi hermano dice, ñaño, dice, cogí la moto y dice, los frenos no le va muy bien ya a esa moto. O sea, tanto se afana, ya sus hijos están grandes, trabajan, tienen todo, y muchas veces el afán al dinero, hermano, no nos vamos a llevar nada. No digo no trabaje honradamente, trabaje para tener, si Dios le permite tener más, amén, pero que no sea su afán eso, hermano. Entonces, tanto eso que ahorita, mire, está en el hospital, lamentablemente está en el hospital. ¿Por qué? Porque se afanó, se aferra al dinero, y esperemos que cuando salga, amén, por la gracia del Señor, que por favor cambie esa moto. Porque ya está preguntando si está buena todavía. Imagínense. Entonces, que no nos afanemos así, hermanos, que nos hacemos daño nosotros mismos a la final. Amén. No nos vamos a llevar nada cuando moramos. Aquí nos está enseñando aquí. Salmo 49, 16 al 18. Dice, no temas cuando se enriquece alguno. Amén. Bueno, este salmo es muy hermoso porque si usted lo lee todo, se da cuenta ahí que el salmista está hablando, amén, que había visto al injusto enriquecerse, amén, que había visto a los hombres que no lo servían a Dios tener muchas riquezas. Se los digo así para que usted entienda lo que vamos a leer. Entonces, aquí después le dice Dios, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderás tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado, cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Amén. Y esto le llama la atención. Aquí hay dos puntos que me voy a parar un poquito. ¿Por qué? Porque primeramente, amén, yo me fui de largo, amén, pero hasta el 18 hablaba de este hombre, amén. Prácticamente aquí el salmista se había dado cuenta del hombre de afuera que decía, bueno, el hombre de afuera no tiene a Dios y tiene riqueza. El hombre de afuera no tiene a Dios y tiene los mejores carros, tiene las mejores. Entonces Dios comienza a tratar con su vida, amén, y decirle que el hombre que se está enriqueciendo, nada se llevará a su muerte, que no se preocupe, que todo va a quedar con él. Aunque la Biblia nos enseña a nosotros que creemos en Cristo, a lo que tenemos en Cristo en nuestros corazones, que cuando nosotros muramos, amén, vamos a ¿qué?
a resucitar con Él, a tener una nueva vida, una vida abundante. Amén. Y vamos a tener heredades en los cielos, hermanos. Nosotros nos vamos a tener, hermanos, la gloria de Dios con nosotros, hermanos, y toda riqueza de Dios para los hijos que somos nosotros. Amén. Pero por eso que aquí el salmista, amén, denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Aunque si aquí el salmista se había un poquito abatido, el salmista un poquito se había, digamos, desconsolado, porque decía, bueno, pero si los afuera tienen riqueza, entonces por eso que el 19 y el 20 dice, el 19 dice, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Esto habla del hombre que no tiene a Dios y que se engrandece en sus riquezas. Amén. Entonces, si no se entrega al Señor, de nada le sirve sus riquezas. Amén. Porque hay gente que tiene dinero, pero que al día de mañana o un día se han entregado al Señor. No sabemos. Amén. O el día de mañana, o ya hay personas que se han entregado al Señor y han entregado sus vidas a Cristo. Amén. Y ellos también van a ver la gloria del Señor. Pero el 20 dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a la bestia que perecen. Y eso nos llama la atención a nosotros. Le está llamando la atención al salmista que estaba escribiendo el Salmo, diciéndole, usted que está en honra. Amén. Al salmista Dios le estaba diciendo, tú estás en honra. Tú me tienes a mí. Y mejor heredad que Dios no hay, hermano. Amén. Mejor que heredad que tener a Dios no podemos tener. Entonces usted y yo estamos en honra. Amén. Por eso dice, el hombre que está en honra y no lo entiende, entienda esto. Usted y yo estamos en honra. No se afane vuestro corazón. Amén. Primeramente busque el reino de los cielos. Todo le será añadido, todo le dará. Amén. Dios todo le dará. Qué bonito es ver, hermanos, cuando Salomón entró a ofrecer sacrificio. Y Dios le dice, pídeme todo lo que quieras y te lo daré. Y Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Amén. Pidámosle sabiduría a Dios para guiar al pueblo del Señor. Pidámosle sabiduría para guiar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a todos los que van a venir, hermanos, detrás de nosotros. Que todos sean honra de parte de Dios, hermano. Salomón le había pedido sabiduría, pero lamentablemente después, él lo dijo en Eclesiastés, que el dinero llama dinero. Él vio el dinero y quiso más dinero. Más dinero, después dijo, eso era vanidad lo que estaba buscando. Amén. El hombre que está en honra y no lo entiende, es semejante a las bestias que perecen. Usted y yo estamos en honra porque tenemos a Cristo. Usted y yo, hermanos, estamos en honra porque el Señor nos ha puesto, hermanos, para servirle a Él. Esa es la mejor honra que tenemos. Entonces, Colosenses 3:23. Colosenses 3:23, ¿qué decía? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Amén. No para el hombre. Hermano, desde que yo, les digo así, yo entré, le voy a contar un poquito, será 5 minutos. Yo entré en mi trabajo y había muchos que me pusieron con los ancianos del trabajo, ¿no? Y me dijeron, mira, aprende de él, que saben bastante. Y yo estaba aprendiendo de ellos. Pero así como aprendía lo bueno, muchas veces me enseñaban cosas malas. Ahí me decían, no hagas eso, no te preocupes por lo de allá, no. Y hasta me decían, no, defiende tu derecho, si te duele la cabeza, quédate en tu casa. Y yo bien mandaba, no, me dolía la cabeza, me quedaba en la casa. Le digo así, soy realista. Amén. Que hasta el día de hoy a veces mis hijos se ríen por eso. Me decían, ay papá, dice, tú te quedas. No, porque yo decía, estoy defendiendo mi derecho. Amén. Pero cuando aprendí Colosenses 3:23, porque un día llegué a ese punto, amén, en Colosenses 3:23, y en Tito cuando dice que nosotros tenemos que respetar a nuestros amos, ¿no? Entonces, yo decía, no, pues si ellos me tratan mal, yo hago mi derecho nada más. Y a veces sobrepasaba mi derecho, amén, porque no con un dolorcito de cabeza no es que uno no puede ir a trabajar. Pero yo, como me habían dicho, entonces yo iba aprendiendo de ellos y estaba aprendiendo mal, amén. El día que, hermanos, como le digo, que me choqué con la palabra y entendí en la palabra que la palabra me decía que todo lo que haga tengo que hacerlo como para el Señor. Hermano, ese día yo comencé a decir, no, desde hoy para adelante, mi jefe, porque verdaderamente jefe que tú puedes hacerlo mejor y nunca te van a decir ni gracias, ni lo hiciste bien, ni está bien hecho. Te van a decir, no, te van a decir, hasta a veces te dicen, no, está todo mal hecho. Yo lo importante, yo dije desde ese día, yo dije, no, lo importante, Señor, es que lo estoy haciendo para ti. Amén. Y el otro día el jefe pasó, ¿no?
que, bueno, tenemos la mala costumbre que hoy en día tenemos la tecnología, los celulares. Y bueno, había pasado donde un amigo y lo había visto con el teléfono. Y el amigo le dijo, si vas a cualquiera, en cualquier máquina, tú vas a ver a cualquiera con teléfono. Le dijo así, no. Y él dice, ahorita voy de tu amigo Lor, le dijo, ¿no? Y bueno, y viene donde mí y yo estoy mandando un mensaje. Y me dice, si ves, Ágate me dijo que venga que venga a otro y verás que voy a ver con el teléfono. Y te cogí a ti. Y él me queda viendo, me dice, pero me dice, Lor, hay dos cosas, me dice. Hay una diferencia, dice. Que tú, aunque si estás con el teléfono, estás trabajando. Y ese es tu trabajo honradamente. Él, en cambio, no está haciendo tu trabajo y solo pasa en el teléfono. Me dice, no te puedo hacer nada a ti. Entonces, cuando usted trabaja honradamente, aun cuando hace quizás algo, amén, porque usted en el teléfono, digamos que no es algo que tendríamos que hacerlo, pero Dios, hermano, si usted está honrando a Dios, Dios lo honra a usted. Amén, porque Dios honra al que los honra, hermano. Entonces, trabajemos honrosamente, hermanos, trabajemos honradamente. Esforcémonos como Nehemías, esforcémonos como se hizo Nehemías, hermanos. Me gustó mucho en el libro de Nehemías, creo que está por el versículo 20 del capítulo 4, que dice que con una mano ellos estaban trabajando en la obra y con la otra mano tenían sus espadas. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? La palabra del Señor nunca, amén, se estaba apartando de ellos. Amén. Entonces, que nunca la palabra del Señor se aparte de nuestras vidas, hermanos. En conclusión, cada uno recibirá su recompensa según haya sido su obra. Los obreros fraudulentos, dicen, no quedarán sin castigo. El que sembró para la carne segará corrupción, pero el que sembró para el espíritu, dice que cosechará vida eterna. Eso usted lo puede leer en Romanos, hermano. Amén. El que cosecha para la carne ciega corrupción, pero el que cosecha, el que siembra en el espíritu va a cegar vida eterna. Amén. Y no hay mejor recompensa para cada uno de nosotros que la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ponernos de pie, amén. Y vamos a orar al Señor, amén. Padre amado Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias porque tú eres bueno, Dios, y nos has traído esta enseñanza a cada uno de nosotros, Señor Padre, a trabajar honrosamente, Señor Padre amado Dios, no como para el hombre, Señor Padre, sino como para ti, de todo corazón para ti, Señor Padre amado Dios. El hombre muchas veces no se va a dar cuenta del trabajo que hagamos, Señor, y no nos va a recompensar, pero de ti viene una recompensa mayor y mejor, Señor Padre amado Dios. Ayúdenos, Señor Padre, a ser diligentes en tus obras, Señor Padre, que Nehemías, Señor Padre, que sea un ejemplo para cada uno de nosotros, Señor, de cómo trabajó, Señor Padre, aún con oposición, Señor Padre amado Dios, pero él dice que en una mano tenía su espada, Señor Padre amado Dios, y tu palabra dice que esta es la espada, Señor Padre amado Dios, en celestial, Padre, y con la otra mano trabajaba, Señor, arduamente para que tu obra crezca, Señor Padre, para reconstruir las murallas de Señor Padre, de tu ciudad santa, Señor Padre amado Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor Padre, a trabajar así, Señor Padre amado Dios, como Nehemías, Señor Padre amado Dios, a trabajar como los hombres que trabajaron, como José, Señor Padre, que fue honrado en todos sus quehaceres, Señor Padre amado Dios, y tú lo pusiste en honra, Señor. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias, Señor amado Dios. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor.